Llevé a mi esposa al teatro, pensando que sería una noche como cualquier otra, tal vez un intento de reavivar la llama que se había estado apagando durante mucho tiempo. Estaba hermosa esa noche, con un brillo especial en sus ojos que, ingenuamente, atribuía al entorno o a la obra misma que nos esperaba. Sentadas allí, una al lado de la otra, noté pequeños detalles que se me habían escapado durante tanto tiempo, la forma en que se arreglaba el cabello, la forma en que sonreía en el escenario. Era una mezcla de nostalgia y esperanza. Pensé para mis adentros que tal vez las cosas aún podrían funcionar entre nosotros. La obra comenzó y, poco a poco, sentí que la tensión de la trama nos envolvía, pero pronto algo alejó mi atención del escenario. En la penumbra del público, a pocos metros de distancia, una mirada fija ardía en nuestra dirección. Y no era una mirada cualquiera, era una mirada que se prolongaba más de lo aceptable, que transmitía una intensidad incómoda y familiar. El hombre no apartó la mirada, no ocultó su inquietud. Qué extraño, pensé. ¿Quién era él, después de todo? Pero cuando me volví hacia mi esposa, buscando quizás alguna señal de malestar, encontré una expresión que me heló la sangre. Ella lo reconoció. Más que eso, ella sonrió de una manera que no había visto en años. Era una sonrisa que no me pertenecía. ¿Quién es él?, pregunté en voz baja pero tensa. Ella dudó, tratando de disimular su vergüenza con una sonrisa forzada, pero ya era demasiado tarde. Sabía que algo andaba mal, algo que ella estaba tratando de ocultar con todas sus fuerzas. Y entonces el hombre nos miró de nuevo, con esa mirada desafiante, casi como si supiera que estaba a punto de descubrirlo todo. No lo ocultó, no lo disimuló. Había algo cínico y provocativo en esa mirada. Mi corazón se aceleró, una ira fría se apoderó de mí. Ella trató de contenerme, con una apresurada disculpa en sus labios. Hablemos en casa, dijo con calma forzada, su mano temblando ligeramente sobre la mía. Pero ya era demasiado tarde. El escenario se estaba armando en mi mente como piezas de un rompecabezas cruel y distorsionado, y la verdad emergía implacablemente. El hombre, su sonrisa, la forma en que intentaba ocultar su ansiedad. Vi, en ese momento, lo que estaba pasando y lo que había estado encubierto durante tanto tiempo. Al salir del teatro, un denso silencio reinó entre nosotros. Quería respuestas. Intentó, entre palabras inconexas y excusas poco convincentes, convencerme de que estaba equivocado, pero cada frase suya sonaba vacía, como ecos de mentiras ya dichas y practicadas. No sé qué viste, pero no es nada de eso, comenzó, su voz apenas audible. ¿Nada de eso? Respondí incrédulo, con una sonrisa amarga que apenas reconocí en mi rostro. La mirada desafiante de ese hombre todavía ardía en mi mente, mientras ella intentaba desesperadamente contener lo inevitable. ¿Crees que puedes ocultar esto para siempre?, le pregunté, con una voz que ni siquiera sabía que tenía, un tono entre sarcasmo y desprecio que ella nunca había escuchado antes. Cada paso que daba hacia una excusa, cada frase que intentaba justificar lo injustificable, mi ira crecía. Y entonces, como si toda la presión acumulada se hubiera liberado en un solo instante, empezó a llorar, un grito que parecía no por lo que había hecho, sino por haber sido atrapada. Esta fue una traición que corroyó el alma, un agujero negro que absorbió todo lo que quedaba de confianza, de amor. Y yo, allí paralizado, intenté aferrarme a cualquier atisbo de cordura, a cualquier justificación que aportara algo de lógica a lo que ella había hecho. Intentó disculparse, prometerme que no significaba nada, pero el silencio gélido de mi parte pareció surtir más efecto que cualquier grito o acusación. Cada detalle de esa noche quedó grabado en mi mente, el teatro, la mirada de la amante, sus disculpas. Esa salida del teatro no marcó solo el final de una obra, marcó el final de una era en mi vida, una era que ingenuamente creía que era invulnerable a la traición, que las promesas hechas en nuestro matrimonio nunca serían violadas. Pero ahí estaba yo, enfrentando una realidad brutal. En el camino de regreso a casa, comencé a planificar mis próximos pasos. El dolor rápidamente se convirtió en una fría resolución. Intentó convencerme de que no tomara decisiones impulsivas, dijo que aún podíamos hablar, que no era lo que parecía. Pero ¿qué más quedaba por decir? Cada intento de disculparme se sentía como un ataque, como un cuchillo retorcido dentro de mi pecho. Esa noche no pude quedarme más en casa.
El peso de la traición, de la desconfianza, me asfixiaba. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba procesarlo todo. Conduje sin rumbo por la ciudad, tratando de entender dónde se habían perdido las cosas, dónde me habían quedado atrás, sin siquiera darme cuenta. ¿Cómo pudo vivir dos vidas, engañándome con sonrisas y promesas vacías? Cada recuerdo de nuestros momentos juntos se convirtió ahora en un campo minado, cada detalle parecía enmascarar secretos que no había sabido ver. El rostro del amante me siguió por cada calle, por cada esquina. ¿Quién era él? ¿Qué tenía él que yo no tuviera? ¿Qué clase de hombre se prestaría a ese papel, sabiendo que ella estaba casada, sabiendo que había una familia involucrada? La humillación, el sentimiento de haber sido engañado, consumió cada pensamiento, cada pizca de calma que aún intentaba mantener. Pero algo dentro de mí despertó. Me di cuenta, en medio de ese dolor, que no podía simplemente ser una víctima pasiva, que no podía aceptar ese papel traicionado sin reaccionar. Había una creciente amargura, una sed de justicia. Quería que ella sintiera lo que yo estaba sintiendo, que experimentara cada parte de ese dolor que ahora se apoderaba de mí. Cuando llegué a casa, ella estaba allí, esperando, con una mirada desesperada, como quien temía lo peor. «Necesitamos hablar», dijo, con voz casi suplicante. Pero no quería oír más. ¿Qué quedaba por decir después de que el respeto, el amor y la confianza fueran tirados a la basura? La miré fijamente, buscando en sus ojos cualquier rastro de verdadero arrepentimiento, pero todo lo que vi fue un reflejo de mi propio dolor. ¿Realmente pensaste que podrías ocultar esto para siempre?, pregunté en voz baja pero firme. Ella no respondió, solo bajó la cabeza y en ese silencio entendí todo lo que necesitaba. Ya no sería el hombre al que engañó con promesas vacías y mentiras maldichas. Había tomado mi decisión. Pero lo que pasó esa noche, en el teatro, fue solo el comienzo. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficción, pero reflejan una dolorosa realidad. La traición destruye vidas, destruye familias y corroe lo más preciado en las relaciones humanas, la confianza. Prepárate para una historia intensa e impactante, donde cada detalle revela el impacto devastador de una decisión equivocada. Que comience la historia. Esa noche, la pareja se preparaba para un evento especial, uno de los raros momentos en que ambos, después de años de matrimonio, estaban dispuestos a compartir tiempo a solas. Javier y Carmen vivían en un matrimonio que, aunque sólido a primera vista, ocultaba fisuras que solo el tiempo y la rutina habían podido crear. Él, empresario de una mediana empresa familiar, era un hombre meticuloso, dedicado a su trabajo y siempre cuidadoso con los detalles del día a día. Carmen, profesora de literatura que transmitía carisma y encantó allá donde iba, cultivó un genuino amor por las artes y una notable sensibilidad. Con el paso de los años, la rutina había ido, poco a poco, dejando huella. Si bien al comienzo de la relación cada encuentro era una explosión de novedades, las responsabilidades y los años aportaron cierta previsibilidad al matrimonio. Era como si todo, desde las conversaciones cotidianas hasta las tareas domésticas, se hubiera convertido en una serie de hábitos mecánicos, patrones seguidos sin lugar a dudas. Aún así, Javier seguía creyendo en el valor de cada momento con Carmen y, aunque la rutina le había transformado en un hombre de menos palabras y más silencios, intentaba, con pequeños gestos, mantener viva una chispa que un día antes. Ellos eran. Carmen, por su parte, se sentía cada vez más distante. Sus ideas sobre la vida, sus expectativas sobre el matrimonio y la libertad que tanto valoraba comenzaron a parecer incompatibles con lo que vivía. Con el tiempo, la espontaneidad desapareció y encontró refugio en las clases de literatura que impartía. En estas clases, se sentía viva, respirando el aire de las historias que contaba y de las vidas ficticias que ayudaba a sus alumnos a comprender y sentir. Carmen era intensa, apasionada por las palabras y, en cierto modo, frustrada por no sentir el mismo entusiasmo en su relación con Javier. Pero, ¿cómo confesar este descontento? ¿Cómo exponer una insatisfacción que, en el fondo, sentía que era fruto de un vacío que quizás no era culpa de nadie? Javier y Carmen formaban lo que muchos llamarían una pareja de éxito, una imagen intocable para familiares y amigos cercanos. Fueron vistos como el tipo de pareja que superó cualquier dificultad, que siempre encontró la manera correcta de equilibrarse ante los desafíos.
Aunque sus amigos más cercanos notaron cambios sutiles, como miradas menos frecuentes o una ligera incomodidad en las reuniones familiares, nadie creía realmente que algo andaba mal. Javier sabía que muchos lo admiraban, no solo por su trabajo, sino por el matrimonio que tenía y la vida que había construido. Carmen, en cambio, empezaba a ver esa admiración como una carga, una expectativa de perfección que ya no se sentía capaz de cumplir. Esa noche, en particular, tuvo un significado especial para Javier. Había pasado días planificando el evento en el teatro, convencido de que una noche en compañía de su esposa, viendo una obra que prometía ser profunda y conmovedora, podría devolverle algo de chispa. Lo preparó todo, desde la cena en un acogedor restaurante hasta las entradas compradas con antelación para garantizar los mejores asientos. Javier sabía que a Carmen le gustaba el teatro, que siempre le habían apasionado las historias y el arte, y ese le parecía el plan perfecto para reavivar algo entre ellos. Carmen, sin embargo, afrontó la invitación con contenida sorpresa. En los últimos tiempos las invitaciones de Javier eran escasas y, cuando ocurrían, solían implicar compromisos formales o cenas con compañeros de trabajo. Este repentino interés la intrigó, pero decidió no cuestionarlo. Había una mezcla de expectación y miedo en sus ojos cuando aceptó la invitación. Quién sabe, tal vez esto no sea bueno para nosotros, pensó, aunque con un dejo de incertidumbre. Mientras se arreglaba, Carmen se miró al espejo con una expresión que mezclaba melancolía y nostalgia. Recordó que prepararse para salir con Javier estaba lleno de ilusión, lo emocionada que se sentía al elegir un vestido, al pensar en los detalles. Pero ahora solo había una ligera ansiedad, una extraña distancia entre quien había sido y en quien se había convertido. Eligió un vestido sencillo y elegante, que Javier siempre había admirado en ella, y se dejó el pelo suelto, cayendo sobre sus hombros. Javier, por otro lado, apenas pudo ocultar su anticipación. La observó mientras terminaba de arreglarse y trató de capturar en ella la misma pasión que había visto tantas veces en los primeros años de su matrimonio. Recordó cómo Carmen le sonreía, cómo le brillaban los ojos en momentos como aquellos y lo fácil que era, en ese momento, entender lo que sentía con solo observar sus gestos. Pero al mirarla ahora, se dio cuenta de que algo era diferente. No sabía qué era, pero había una barrera invisible, una frialdad que no reconocía. Aún así, decidió no cuestionarlo. Está cansada, pensó. Tal vez sea solo eso. Cuando llegaron al teatro, Javier se esforzó en mantener el ambiente ligero y agradable, comentando la belleza del lugar, recordando otras obras que habían visto juntos. Carmen respondió con sonrisas discretas y monosílabas, como si estuviera allí, pero a la vez distante, atrapada en pensamientos a los que él no podía llegar. Miraba a su alrededor, observando a la gente, pero su atención siempre parecía volver a un punto específico, como si esperara a algo o a alguien. Javier lo notó, pero decidió ignorarlo. Después de todo, se suponía que esa noche sería para la reconexión, para dejar de lado las diferencias y disfrutar el momento. La obra comenzó y por un breve momento Javier sintió que todo estaba en su lugar. Sentados uno al lado del otro, en la oscuridad del teatro, casi podía convencerse de que nada había cambiado, que seguían siendo esa pareja que vivía ligera, enamorada. Carmen, con la mirada fija en el escenario, parecía absorta, como si estuviera inmersa en la trama con una intensidad que hacía mucho tiempo que no veía. La obra traía una historia profunda, de elecciones difíciles, de relaciones marcadas por la tensión entre el amor y el desengaño, y Javier pudo ver que Carmen estaba conmovida, que esos temas tocaban algo en ella. A lo largo de la obra, él la miró varias veces, tratando de captar una reacción, una mirada, cualquier señal de que ella disfrutaba estar allí con él. Pero Carmen permaneció inmóvil, su rostro casi impasible, salvo pequeños momentos en los que se podía ver una ligera emoción en sus ojos. Tal vez se esté emocionando, pensó Javier, sintiendo una punzada de esperanza. En el fondo quería creer que esa noche traería algo nuevo, una posibilidad de conversación, una oportunidad de entendimiento. Carmen, a su vez, intentó equilibrar las emociones que hervían en su pecho. La obra la conmovió de una manera que ni siquiera Javier podía imaginar. Los diálogos, las expresiones de los actores, las situaciones que se desarrollaban en escena, todo parecía tocar heridas que ella intentaba ignorar desde hacía mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía dejarse llevar por completo, que había algo que le impedía ceder al momento. El silencio entre ella y Javier parecía cada vez más palpable,
una presencia constante, un recordatorio de todo lo que no se había dicho. Cuando terminó la obra, el silencio entre ellos parecía más denso que nunca. Salieron del teatro casi en sintonía, pero con pasos inconexos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Javier miró a Carmen, tratando de descifrar sus sentimientos, tratando de entender si había algo ahí que todavía los unía, que aún los hacía quienes alguna vez fueron. Carmen, con la mirada baja, evitaba mirarlo, como si tuviera miedo de lo que pudiera ver en el rostro de su marido, como si cada mirada intercambiada fuera un enfrentamiento silencioso entre el pasado y el presente. A la vuelta, Javier intentó entablar conversación, comentar la obra, las representaciones, pero las respuestas de Carmen eran monosilábicas, como si solo estuviera presente en cuerpo, mientras su mente vagaba hacia pensamientos que él nunca podría alcanzar. Parecía en conflicto, dividida entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir, una lucha interna que Javier solo podía percibir desde lejos. Cuando llegaron a casa, una distancia casi tangible parecía haberse establecido entre ellos. Carmen se dirigió directamente al dormitorio alegando cansancio, mientras Javier se quedó en el salón, perdido en sus pensamientos. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, tratando de entender qué había sucedido, tratando de encontrar una respuesta a esa desconexión que parecía cada día mayor. A la mañana siguiente del teatro, Javier se despertó con un inquietante vacío en el pecho. Carmen ya estaba en la cocina, sirviendo café, con gestos precisos y comedidos, como si evitara cualquier proximidad. Había una clara distancia entre los dos, una barrera silenciosa que se elevaba con cada mirada desviada, con cada palabra no dicha. Javier se sintió aplastado por el peso de esa desconexión. Sintió que algo se le escapaba, algo que, hasta entonces, no había tenido el valor de afrontar. La rutina de los días siguientes estuvo marcada por esta frialdad. Javier intentó entablar conversación, pero Carmen respondió con monosílabos, perdiéndose en tareas triviales o fingiendo estar ocupada con un libro. Intentó organizar una cena en casa, algo para romper el hielo, pero ella se negó alegando cansancio. Los pequeños gestos, que antes expresaban intimidad, se habían vuelto formales, distantes. Intentó encontrarlo en sus ojos, pero Carmen le parecía un enigma inalcanzable, escondido detrás de muros que no sabía cómo derribar. Pero entonces, un día, sucedió algo inesperado. Durante una tarde lluviosa, mientras Javier estaba organizando papeles para un proyecto, sonó el teléfono y una voz femenina al otro lado de la línea lo llamó por su nombre, pero dudó en continuar. Era la compañera de trabajo de Carmen, alguien a quien solo conocía de vista, pero que parecía nerviosa al hablar con él. Javier, lo siento, pero necesitaba decirte algo, dijo, con un tono lleno de vacilación y lástima. Javier sintió que su corazón se aceleraba, sus sentidos se agudizaban. Por favor, habla, respondió, tratando de mantener la calma. Del otro lado, la mujer dudó, pero finalmente continuó, revelando algo que Javier no esperaba. Dijo que, hace un tiempo, había notado un acercamiento diferente entre Carmen y otro hombre. Siempre aparece en los recreos de sus clases, dijo la colega, con un peso en sus palabras que dejaba claro que no quería entrometerse, pero sentía que Javier necesitaba saber. Javier respiró hondo, luchando contra una ola de incredulidad e ira. Le dio las gracias a la mujer, colgó el teléfono, pero le temblaban ligeramente las manos. La idea de Carmen con otro hombre parecía irreal, dolorosa de una manera que nunca podría haber anticipado. Esa noche Javier no pudo dormir. Cada detalle, cada gesto, cada silencio reciente entre ellos parecía ahora adquirir un nuevo significado. Como no me di cuenta antes, susurró para sí mismo, sintiendo la amargura creciendo en su interior. Él no la confrontó de inmediato, necesitaba pruebas, algo que fuera indiscutible, algo que cerrara cualquier posibilidad de negación. Al día siguiente, con el pretexto de una reunión, Javier salió temprano de casa pero no fue a trabajar. En lugar de eso, se dirigió a la escuela donde Carmen enseñaba y aparcó en una calle lateral, desde donde tenía una vista parcial del lugar. Se sentía avergonzado y enojado consigo mismo, pero la necesidad de descubrir la verdad era mayor. Esperó, con el corazón acelerado y la mirada fija en la entrada de la escuela. Y entonces, poco después del mediodía, apareció Carmen. Él la miró y reconoció algo en su expresión que no había visto en mucho tiempo. Ella estaba sonriendo, una sonrisa suave y espontánea.
Pero lo que realmente llamó la atención de Javier fue el hombre que apareció junto a ella. No lo conocía, pero la cercanía entre ambos era imposible de ignorar. Caminaron juntos, intercambiando miradas y gestos discretos, hasta desaparecer en un café cercano. Javier sintió que se le rompía el corazón al verlos desaparecer por la puerta, llevándose consigo cualquier rastro de duda que aún pudiera tener. De vuelta en el coche, sintió una oleada de ira y dolor abrumadores. Intentó digerir lo que había visto, pero cada pensamiento parecía empeorar el sentimiento de traición que lo carcomía. Javier no podía dejar de pensar en su rostro, el brillo en los ojos de Carmen, un brillo que no había visto en años. La escena que había presenciado se repitió en su mente, como una cicatriz que no podía ignorar. A lo largo de esa semana, Javier permaneció retraído, guardándose para sí lo que había descubierto, pero con una mirada cada vez más fría y distante. Carmen notó su comportamiento, pero evitó cuestionarlo, como si supiera que cualquier conversación podría exponer una verdad que no estaba preparada para afrontar. Javier, a su vez, se sintió consumido por el conflicto entre enfrentarla y esperar el momento adecuado. No quería una discusión vacía, un juego de excusas. Quería respuestas, quería saber por qué su matrimonio aparentemente estable ahora parecía un desastre. Fue entonces cuando a Javier se le ocurrió una idea. En lugar de confrontarla directamente, decidió llevarla de regreso al teatro. La misma obra seguía en marcha y creía que este podía ser el lugar ideal para desenmascararla. Esa semana, cuando llegó a casa y volvió a proponer el teatro, Carmen dudó, sorprendida por la inesperada invitación. Pero aceptó, tal vez para salvar las apariencias o para evitar despertar sospechas. Cuando llegó la noche, Javier se preparó con una mezcla de aprensión y ansiedad. Quería creer que estaba equivocado, que la obra podía ser lo que necesitaban para revivir algo que se había perdido, pero en el fondo sabía que la realidad era muy distinta. Cuando llegaron al teatro, Javier hizo un esfuerzo por actuar con normalidad, buscando cualquier señal, cualquier detalle que confirmara lo que ya había visto. Durante la obra, Javier notó que Carmen parecía incómoda, como si se debatiera entre el placer de estar allí y un malestar que intentaba ocultar. En cada escena observó sus reacciones, buscando en sus gestos la confirmación silenciosa de la traición. Y luego, en un momento, notó que Carmen apartaba la mirada repetidamente, como si algo o alguien en el teatro le llamara la atención. Fue en ese momento que Javier volvió a verlo. El mismo hombre que había visto con Carmen en la cafetería estaba entre el público, sentado en una fila distante pero claramente fijo en la dirección donde estaban ellos. Javier sintió que se le revolvía el estómago, que le ardía la cara, como si ardiese de ira. Carmen, en cambio, fingía no darse cuenta, aunque sus rápidas miradas al hombre la delataban. En ese momento, Javier se dio cuenta de que todo lo que había temido era real, cada gesto, cada sonrisa contenida, cada silencio de Carmen durante los últimos meses encajaba perfectamente con lo que tenía ante sus ojos. El peso de la verdad era abrumador y sintió que necesitaba salir de allí antes de perder el control. De camino a casa, el silencio entre ellos fue aún más denso de lo habitual. Carmen parecía ansiosa, como si estuviera esperando que Javier dijera algo, pero él permaneció en silencio, con la expresión tensa y los puños cerrados. Llegaron a casa y antes de que Carmen pudiera decir algo, Javier se volvió hacia ella con la mirada llena de furia silenciosa. ¿Quién es?, preguntó en voz baja, pero llena de resentimiento que ya no podía contener. Carmen se quedó helada y por un momento pareció no saber cómo responder. Su expresión revelaba la culpa que intentaba disimular, pero Javier ya sabía la respuesta. La máscara se había caído. Carmen abrió la boca para hablar, pero no pudo. Intentó en vano encontrar una justificación, una excusa que pudiera aliviar la tensión entre ellos. Pero Javier no quería excusas. Él ya sabía lo que necesitaba saber. La traición estaba ahí, expuesta, una herida abierta que nunca podría ser ignorada. Javier se fue, dejando a Carmen sola en la habitación, inmersa en un silencio que ahora le parecía insoportable. Necesitaba aire, espacio para procesar lo que acababa de suceder. La noche era fría y Javier caminaba sin rumbo por las calles, perdido en pensamientos oscuros y dolorosos. Las imágenes de esa noche en el teatro, del amante de Carmen mirándolos como si quisiera provocar y burlarse de su presencia, lo perseguían. Javier sintió el peso de la traición como una herida abierta, palpitante y cruel.
La confianza, construida a lo largo de tantos años, estaba hecha pedazos, y todo lo que creía saber sobre Carmen y su vida juntos ahora parecía una ilusión. Pero había algo más, una sensación persistente que no podía librarse, algo que escapaba a su comprensión, una pieza faltante en este devastador rompecabezas. Después de caminar durante horas, Javier regresó a casa decidido a enfrentarla de una vez por todas. Carmen estaba en la sala, sentada con la mirada fija en el suelo, el rostro pálido y los dedos nerviosos. Estaba claro que ella ya sabía lo que se avecinaba. Cuando Javier entró, ella levantó lentamente la cabeza, con la mirada perdida, como buscando algo que pudiera calmarlo o convencerlo de dar marcha atrás. ¿Por qué, Carmen?, preguntó Javier, con voz baja y controlada, pero con una intensidad que dejaba claro el torbellino de emociones que intentaba contener. ¿Por qué hiciste eso? Después de tantos años, después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo pudiste? Carmen respiró hondo y, por un momento, pareció buscar palabras que pudieran justificar lo injustificable. Pero el silencio se prolongó y todo lo que ella pudo hacer fue apartar la mirada, incapaz de mirarlo. Yo, no sé cómo pasó esto, Javier, comenzó vacilante. Fue un error, una debilidad. No sé ni qué decir. ¿No sabes qué decir? Se rió amargamente, como si se riera de lo absurdo de la situación. No hay nada que puedas decir que vaya a solucionar esto. No hay palabras que justifiquen destruir todo así. Nada. Carmen pareció estremecerse al escuchar la frialdad en las palabras de Javier. Sabía que nada de lo que dijera podría reparar el dolor que sentía. Pero aún así decidió intentarlo. No quería que fuera así. No pensé que te enterarías. Estaba perdido, Javier. Confundido. ¿Perdido? ¿Confundido? Javier sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y qué soy yo entonces, un objeto que puedas dejar de lado cuando las cosas se pongan difíciles, y eso? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen y, por primera vez, sintió que realmente estaba a punto de perderlo todo. Tienes razón, Javier, te fallé a ti, a los dos, pero hay algo que no sabes, algo que escondí que hizo que todo esto pareciera inevitable. Javier se inclinó hacia adelante y la miró con ojos duros. ¿Y qué más pudiste haber escondido, Carmen? ¿Qué más además de esta traición? Ella dudó, tratando de encontrar el coraje para continuar. Se trata de él, del hombre que viste. No es solo un amante, Javier. Él es más que eso. Su voz tembló y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Más? ¿Qué quieres decir con eso?, exigió, con furia evidente en cada palabra. Carmen cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerza en un lugar profundo y oscuro de su interior. Él es mi exnovio, el hombre que estaba en mi vida antes de conocerte. Nunca te hablé de él, de cómo fue, la primera persona que me hizo sentir viva. Estábamos juntos antes de conocerte y, de alguna manera, él siempre fue una sombra en nuestra relación. Incluso cuando intenté olvidarlo, él estaba ahí, como un recuerdo, un fantasma. Javier sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Eso explicaba muchas cosas y, al mismo tiempo, me provocaba un dolor aún más profundo. Me hiciste construir una vida contigo mientras mantenías este fantasma en el fondo de tu mente. ¿Fue eso todo? ¿Todo lo que vivimos, todo nuestro matrimonio, fue siempre mentira? Carmen intentó alcanzarlo, pero Javier se apartó, como si su toque lo quemara. No era mentira, Javier, suplicó. Te amaba, realmente lo amaba. Pero cuando lo volví a ver, todos esos sentimientos volvieron a inundarme y me sentí perdida, como si hubiera una parte de mí que nunca dejé ir por completo. Se quedó en silencio, asimilando cada palabra como puñales, tratando de entender cómo la persona con la que había construido una vida podía confesar algo tan devastador. ¿Nunca pensaste que tal vez deberías haberme hablado de él?, preguntó Javier, con la voz vacía y la mirada distante. ¿Qué merecía saber con quién me iba a casar? Ella asintió, avergonzada. Sí, debería haberte dicho, pero pensé que sería algo del pasado, que nunca volvería. Estaba débil, Javier. Y ahora me doy cuenta de cuánto te dolió, de cuánto destruí todo.
La habitación estaba en silencio, llena solo por la respiración agitada de Javier y los sollozos de Carmen. Sabía que no había justificación, que sus palabras eran insuficientes para sanar el dolor que le había infligido. Pero aún así, había algo más, algo que sentía que necesitaba contar, algo que todavía pesaba mucho en su corazón. Vino a mí hace unos meses, dijo que quería empezar de nuevo, que sentía que habíamos dejado algo sin terminar. Debería habértelo dicho, debería haber sido honesto contigo. Pero el miedo a perderte era mayor. Y, al mismo tiempo, la curiosidad, las ganas de entender lo que sentía por él. Me perdí, Javier. Me dejé llevar. Javier sintió una mezcla de ira y tristeza tan intensa que apenas pudo contenerse. Entonces, lo elegiste a él antes que a mí. Eligió un fantasma, una ilusión. Carmen sacudió la cabeza desesperadamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Nunca quise elegir, Javier. Fue un error que lamento amargamente. Quería entender por qué todavía se metía conmigo, pero nunca quise lastimarte. Se puso de pie, incapaz de soportar más estas confesiones. Tú destruiste todo, Carmen. Todo lo que pensé era verdad. ¿Y por qué? Por un hombre que pertenece al pasado, por algo que nunca debería haber sucedido en nuestro presente. Ella bajó la cabeza, incapaz de responder, sabiendo que las palabras de Javier eran la cruda y dolorosa realidad que ahora debían enfrentar. Tras la revelación, Javier se alejó de Carmen, incapaz de enfrentarla. Hubo un silencio devastador entre ellos, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Javier no solo se sintió traicionado, sino desorientado, incapaz de reconocer a la persona que había estado a su lado durante tantos años. Buscaba, en sus palabras, un significado que no encontraba. Carmen, a su vez, se dio cuenta del abismo que se había abierto entre ellos y de la fragilidad de cualquier palabra que intentara decir. Sabía que nada de lo que dijera ahora podría aliviar el dolor que había causado. En los días siguientes, la vida pareció prolongarse. Javier alternaba entre la furia y un profundo vacío. Al mismo tiempo que se sentía lleno de amarga ira, una parte de él deseaba desesperadamente encontrar alguna razón para perdonarla. Se preguntó hasta qué punto podría dejar atrás el pasado, tratando de comprender lo que quedaba del matrimonio, pero en cada intento de racionalizar, la traición y la mentira regresaban con una fuerza insoportable, como un veneno que no permitía cura. Carmen, aunque consciente de la gravedad de lo que había hecho, también quedó atrapada en un ciclo de arrepentimiento y culpa. En varios momentos pensó en irse, en librar a Javier de su presencia, pero al mismo tiempo se sentía paralizada, incapaz de salir de la casa, de la vida que habían construido juntos. Intentó, en medio de su silencio, encontrar alguna manera de compensar su error, de demostrarle a Javier que, a pesar de todo, el amor que sentía por él era verdadero. Pero con cada mirada que apartaba, cada gesto frío que le ofrecía, la esperanza parecía escaparse de sus dedos. Una noche, Javier decidió que era hora de afrontar su dilema. Sentado solo en la sala, repasó mentalmente todo lo que habían construido, los años de matrimonio, los planes, las conversaciones sobre el futuro. Sabía que todavía la amaba, que ese sentimiento no podía borrarse tan fácilmente. Pero, ¿cómo seguir adelante con la imagen del amante, del hombre del pasado, ahora grabada en tu mente? Cuando Carmen entró en la habitación y lo encontró perdido en sus pensamientos, intentó acercarse a él con cautela. Ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia que parecía respetar el espacio de Javier y al mismo tiempo suplicar cercanía. Sé que no puedo borrar lo que hice, comenzó con voz temblorosa, pero necesito que sepas que cada segundo de nuestros años juntos fue real. Lo que tuvimos fue genuino para mí, y todo lo que hice fue por un miedo loco de perder lo que tenemos. Javier la miró fijamente, el dolor evidente en sus ojos. ¿Pero qué tenemos, Carmen?, respondió él, con su voz profunda, llena de rencor contenido. Todo lo que creía sólido ahora me parece frágil, como si cualquier recuerdo pudiera desmoronarse al menor contacto. Ella lo escuchó en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. Carmen sabía que no podía discutir lo que él sentía. Ella solo deseaba que él pudiera de alguna manera ver más allá de la traición, entender que había sido una debilidad que no reflejaba lo que realmente sentía por él. Los días transcurrieron lentamente y Javier aún enfrentaba el dilema moral que lo dividía.
comenzó a darse cuenta de que su conflicto iba más allá del deseo de castigo o justicia por la traición que había sufrido. Fue una lucha entre lo que él sabía que era el verdadero amor que sentía por Carmen y la aplastante decepción que ella le había causado. Una parte de él quería deshacerse de todo el sufrimiento cerrando ese capítulo, pero otra parte aún se aferraba a una posibilidad, por remota que fuera, de que algo, de alguna manera, pudiera salvarse. Carmen, en su intento de redimirse, empezó a evitar cualquier contacto que pudiera provocar a Javier. Ella entendió su necesidad de procesar la situación, de llorar el matrimonio que habían tenido antes de que el fantasma del pasado resurgiera y lo destruyera. Ella decidió darle espacio, pero lo hizo con el corazón apesadumbrado, temiendo que el silencio solo profundizara el abismo entre ellos. Pese a ello, ella respetó su distancia, entendiendo que su presencia constante solo reforzaba el dolor que sentía. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido, Javier se topó con algo que nunca antes había considerado. Se dio cuenta de que su dilema no era solo si confiar o no en Carmen nuevamente. No era una simple cuestión de perdonarla y seguir adelante. Javier entendió, con cruel claridad, que el problema central era que ya no sabía creer en el amor que siempre pensó que era absoluto. Si a Carmen le fue posible mantener, durante tantos años, sentimientos por alguien del pasado, entonces, ¿qué habían construido juntos? Finalmente, una mañana soleada, Javier tomó una decisión y, con el corazón aún dolorido, llamó a Carmen para hablar. Sabía que necesitaba poner fin a este tormento, de una forma u otra. Cuando la vio entrar a la habitación, respiró hondo, como si intentara reunir todas las fuerzas que le quedaban. Carmen, comenzó, no sé cómo vamos a seguir a partir de aquí. Una parte de mí quiere perdonarte, pero otra parte siente que eso sería traicionarme. Carmen asintió lentamente, asimilando cada palabra, y cuando finalmente habló, su voz era decididamente tranquila, como si ya se hubiera preparado para lo peor. Sé que lo que hice es algo de lo que tal vez nunca pueda enmendarme, Javier. Pero si puedo, todavía quiero intentarlo. Quiero mostrarles que estoy dispuesto a luchar por nosotros, incluso si eso significa que tengo que recuperar cada pedazo de confianza que destruí. Él la miró en silencio y, por un momento, vislumbró a la Carmen que había conocido al principio, una mujer fuerte y apasionada, pero ahora marcada por la culpa. No sabía si podría volver a confiar en ella, pero reconocía que, a pesar de todo, aún quedaba un remanente de sentimiento que lo unía a ella. Durante las siguientes semanas, Carmen empezó a hacer pequeños gestos en un intento de recuperar a Javier. Fue una tarea ardua y solitaria, ya que él permaneció distante, casi inalcanzable. Entendió que cualquier acercamiento apresurado podía ser el final, por lo que optó por demostrar su arrepentimiento mediante acciones silenciosas, respetando el ritmo de Javier. Se preparó para afrontarlo con paciencia, esperando que, con el tiempo, las profundas heridas comenzaran a sanar. Pero Javier todavía se sentía atormentado. La sombra del otro hombre permaneció en su mente y no pudo evitar las comparaciones entre lo que él tenía con Carmen y lo que ella sentía por este hombre del pasado. Se preguntó hasta qué punto Carmen era sincera en su intento de reconciliación y hasta qué punto esto no era solo un intento de mitigar su propia culpa. Esta duda, esta mezcla de esperanza y desconfianza, erosionó gradualmente lo que quedaba de su determinación. Javier sintió que, aunque Carmen hiciera todo lo que estuviera en su mano para mostrar su arrepentimiento, él nunca podría olvidar lo que había descubierto, nunca podría borrar su imagen ante otro hombre. Estaba atrapado en un ciclo de recuerdos dolorosos, incapaz de seguir adelante, pero también incapaz de dejar ir al que alguna vez fue el amor más importante de su vida. Carmen sabía que la herida que había causado era demasiado profunda para curarse con simples palabras o gestos. Entendió que Javier necesitaba tiempo, que las cicatrices que ella le había dejado nunca desaparecerían del todo. Pero, en medio del dolor y el arrepentimiento, todavía tenía la esperanza de que, algún día, él pudiera ver más allá de la traición, ver el verdadero amor que aún existía, por oculto que estuviera. Finalmente, Javier se dio cuenta de que, para tomar una decisión final, necesitaría afrontar su dolor de frente, reconocerlo y decidir si el amor que sentía por Carmen era lo suficientemente fuerte como para soportar todo lo que habían pasado. Después de meses de vivir en un torbellino de dolor, silencio y un esfuerzo incansable por mantener las apariencias, Javier finalmente tomó una decisión. La incertidumbre y el resentimiento habían erosionado cualquier posibilidad de paz en su mente.
Comprendió, dolorosamente, que no podía seguir cargando con el peso del pasado de Carmen, ese fantasma que había aparecido entre ellos y destruyó cualquier posibilidad de una reconciliación genuina. Necesitaba un final, una resolución que le permitiera reconstruir su vida, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que tenía. Esa última noche, Javier decidió enfrentarse a Carmen por última vez, no para entender ni para escuchar explicaciones, sino para poner fin a su historia. La encontró en la habitación, con expresión de cansancio y aprensión, como si supiera que ese sería el desenlace que ambos temían y al mismo tiempo anhelaban. Ella se preparó para escucharlo, resignada a lo que vendría después. Carmen, comenzó, su voz profunda y contenida. Pasé estos meses tratando de entender, tratando de racionalizar lo que pasó entre nosotros. Quería creer que podríamos superar esto, que podríamos reconstruirnos. Pero me doy cuenta de que ya no hay lugar para nosotros dos. El amor que teníamos se ha contaminado de una manera que no puedo borrar y no puedo seguir viviendo por algo que ya no existe. Ella lo escuchó en silencio, las lágrimas brotaban silenciosamente pero sin interrumpirlo. Sabía que, en ese momento, cualquier apelación sería inútil. Javier estaba decidido y ella reconoció que lo que había hecho no tenía remedio. Continuó, fuiste parte fundamental de mi vida, pero ya no puedo cargar con este dolor, este sentimiento de que estaba en un segundo plano, mientras un fantasma del pasado ocupaba un lugar que nunca debió existir entre nosotros. Carmen finalmente encontró la fuerza para responder, con la voz quebrada por el remordimiento. Javier, nunca quise lastimarte así. Entiendo cómo te sientes y, por mucho que te duela, sé que esta es la elección correcta para ti. Solo espero que algún día pueda encontrar la paz que merezco, incluso si no soy parte de ella. Él asintió con una mezcla de tristeza y alivio. Era como si, al reconocer la inevitabilidad de ese fin, finalmente se estuviera liberando de las cadenas que lo ataban a una relación ya rota. También espero que encuentres el camino, Carmen. Espero que entiendas lo que realmente quieres en tu vida y que nunca más permitas que las sombras del pasado destruyan lo que tienes. Y con esas últimas palabras, Javier se alejó de ella llevándose solo lo imprescindible. Dejó atrás no solo la casa donde tantos recuerdos se crearon, sino también los lazos afectivos que lo mantenían atado a una relación que ya no tenía sentido. Estaba decidido a reconstruir su vida, a encontrar un camino en el que pudiera redescubrir la paz y la integridad que una vez definieron quién era. Unas semanas más tarde, Javier encontró un nuevo lugar donde vivir, un pequeño apartamento donde poder reflexionar sobre lo vivido, pero con la perspectiva de un futuro más ligero, sin el peso de mentiras y traiciones. Se dedicó a sus proyectos, encontrando en la soledad un espacio de reconstrucción y autoconocimiento. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que, aunque las cicatrices de la traición permanecían, podía seguir adelante y encontrar una nueva versión de sí mismo. Carmen, por otro lado, tuvo que lidiar con la soledad y la culpa que cargaría por el resto de su vida. El peso de sus elecciones la llevó a cuestionar todo lo que valoraba, a enfrentar la realidad de que había destruido lo que más amaba por un impulso de curiosidad y debilidad. Regresó a la docencia, intentando poner orden en su vida, pero siempre sintió el vacío dejado por Javier. La separación había expuesto una verdad sobre sí misma que había evitado afrontar durante años, y ahora, sola, necesitaba afrontar los demonios que la llevaron a tomar las peores decisiones de su vida. Javier encontró entonces la tranquilidad que anhelaba. Aunque su amor por Carmen estaba herido, sabía que su autoestima se había fortalecido. Su vida era ahora una página en blanco y sentía que, a pesar de todo, podía permitirse empezar de nuevo, sin arrepentimientos. El recuerdo de Carmen siempre estaría ahí, pero ahora, como una amarga lección que lo fortalecería en el futuro viaje. Si llegaste al final de esta historia, deja tu comentario. Queremos saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad de ser parte de nuestro canal, donde exploramos las devastadoras consecuencias de la traición. Aquí valoramos la integridad y recordamos que la traición es un camino de dolor y destrucción. Gracias por seguirnos.